diputado Melero, que nos acompaña, que estuvo en la Comisión de Trabajo en la mañana, así que conoce bien el tema. Y estoy viendo por ahí, está la ministra, la estoy viendo, ministro Saldívar. La renuncia parece que quedó en el aire, porque al otro lado esperamos que nos salude el nuevo ministro Cerda o alguien de Hacienda que nos vemos. Ah, diputado Fonmurio, don Gastón también por aquí, diputado José Miguel Ortiz, está por allá. Y por lo que... Sí. Informe, secretaria. ¿Quién? Presidente, buenas tardes. También se encuentra el diputado señor Jürgensen, que está reemplazando a la diputada señora Sofía Cid. Ah, Sofía Cid no está, diputado Jürgensen, entonces le damos la bienvenida. Diputado Au, que viene de verano, andaba por aquí cerca, parece. ¿Ya? Y por lo tanto, señora secretaria, vamos a iniciar esta sesión, que es muy interesante el proyecto, con la cuenta, por favor. Ya. Cumplimiento de la ley de presupuestos. También ha llegado la siguiente información del subsecretario de Hacienda, porque remite informe sobre el funcionamiento del Registro Central de Colaboradores del Estado. Igualmente, la JUNGI informa sobre los gastos mensuales de la generación de software creados por la institución como los creados por entidades externas o por convenio marco. Informe de proyectos adjudicados, también la cantidad de mujeres contratadas honorarios, contrato y planta, informa sobre la cantidad de mujeres que hacen uso del permiso de lactancia y los trabajadores hombres que hacen uso del permiso parental postnatal. Igualmente, oficio subsecretario de Transporte informa sobre iniciativas de inversión y el director del Instituto de Salud Pública subrogante sobre glosa presupuestaria de todos los gastos realizados en el año 2020. Subsecretario de Derechos Humanos informa cantidad de mujeres contratadas honorarios, contrato y planta, el número de ellas por estamento, y el subsecretario de Deporte informa sobre ejecución correspondiente al cuarto trimestre de 2020, sobre gasto de capacitación y perfeccionamiento, dotación de personal, gastos de publicidad y difusión, lactancia, permisos parentales, programas informáticos y mecanismos de asignación presupuestaria de los programas que señala. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Algún tema sobre la cuenta o varios? No tenemos, entonces vamos a empezar con el proyecto. Yo creo que lo mejor es que la ministra del Trabajo, quizás después el diputado Melero puede complementar, que estuvo allá también, pero la ministra del Trabajo nos cuente este importante proyecto que es la ampliación de los plazos, ¿no es cierto?, que ha pasado, y un poco la historia también de lo que ocurrió con el primero, para saber los efectos, los impactos, así que sí. También está el ministro de Hacienda y el subsecretario no lo había visto. de la Secretaría General ahora, de la Presidencia. Como ministro ahora, como cambia la vida. Aquí cuando despedimos al ex ministro hace 2 semanas, usted, diputado Aún, me echó la broma que por qué lo estaba despidiendo, los hechos se cumplen. Así que esperamos que sí, esperamos que... Y la ministra Saldívar a tiempo también, ya estaba ahí con su duda, pero ya la tenemos aquí para que siga, y el nuevo ministro, a quien nosotros ya lo conocimos en su minuto, esperamos que cumpla, ¿no es cierto?, los 12 meses que faltan y no sea menos. Así que le damos la bienvenida, ministro Cerda, y vamos a partir primero con la ministra de Hacienda y luego le damos la partida a diputada Monsalve. Saludos. Tiene usted la palabra, ministra Saldívar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ministra de Hacienda no, yo soy aquí la ministra del Trabajo y Previsión Social. No, es que, ministra, yo, y lo saben aquí mis colegas, siempre me he anticipado los cambios. Me fui de lengua, ahora alguien me va a retar, pero en algún minuto me van a dar la razón. Bueno, señor presidente, la idea de este proyecto, que es un proyecto muy necesario, es tener la posibilidad de contar con una herramienta para poder darle mayor protección a los trabajadores del país. Yo tengo una presentación que, si tiene a bien, si me pueden habilitar la posibilidad para poder... Está habilitada, ministra. Ahora sí. Entonces, voy a proyectar la presentación.
Y básicamente, la razón por la cual este proyecto también tiene tanta urgencia es porque el próximo día 6 de marzo vencen las vigencias de las siguientes leyes. En primer lugar, de la Ley de Protección al Empleo, la 21.227, pero solamente en el título de la suspensión. Se mantiene vigente el capítulo que tiene que ver con la reducción de jornada. También deja de estar vigente la ley 21.263, que esta fue una ley que hizo dos cosas que fueron muy relevantes. En primer lugar, mejoró todas las prestaciones del seguro de cesantía, homologándolas con aquellas de la ley de protección al empleo, cosa que si un trabajador era desvinculado, pudiese acceder a la misma cantidad de número de giro que un trabajador que estaba suspendido y por un monto que fuera equivalente al de la suspensión, pero además extendió en 5 giros adicionales esta cobertura. Nosotros la ley de cesantía, ustedes la conocen bien, tiene un máximo de 7 giros, pero con esto se agregaron 5 giros más. Y finalmente, la ley de crianza protegida, en su título primero, establecía la extensión del postnatal de emergencia hasta por 3 meses, cuando la situación sanitaria y las condiciones de salud así lo ameritaran, y de no renovarse la vigencia de esta ley, también no podríamos contar con esta herramienta. La verdad de las cosas es que las condiciones sanitarias del país y esta segunda ola de contagio lo justifica plenamente. Entre el día 14 de diciembre del año 2020 y el 14 de enero del año 2021 ha habido un aumento, un incremento respecto de los nuevos contagios, lo que ha llevado a que el Ministerio de Salud endurezca las normas del plan paso a paso, y tenemos en este minuto, el 27 de enero del año 2021, 74 comunas que se encuentran en cuarentena y 116 comunas que se encuentran en fase 2 o transición. Esto quiere decir comunas en las cuales no se puede trabajar de lunes a domingo en el caso de la cuarentena, salvo que sean empresas esenciales, o durante los días sábado y domingo si están en fase 2. Tenemos 145 comunas en preparación y solo 10 comunas en apertura inicial o apertura avanzada, lo que entonces nos lleva a concluir que tenemos una enorme cantidad de chilenos que en este minuto están viendo restringidas las posibilidades de desarrollar sus actividades productivas. Y en cuanto a los antecedentes de qué ha significado la Ley de Protección al Empleo, que como ustedes bien saben, nosotros informamos esto semanalmente a través de la página web de la Superintendencia de Pensiones, con un informe, una ficha técnica que viene con una apertura en la cual se señala el número de trabajadores que se han visto afectos a la suspensión, pero también abierto por región, por género, por actividad productiva, y una serie de información más que ha sido muy importante a fin de poder mantener el pulso de lo que está ocurriendo. Pero nosotros los números más gruesos les podemos comentar de que son 767.601 trabajadores los que han estado afectos a la suspensión, mayoritariamente pertenecientes a empresas de menor tamaño, y de las empresas que se han acogido a la suspensión, respecto de estos 767.000 trabajadores, 117.885 son el total, y de las cuales cerca de un 99% son empresas de menor tamaño. Está acá una norma que ha estado enfocada principalmente en entonces esta realidad. Y en cuanto a la reducción, que es el otro derecho que contenía la Ley de Protección al Empleo, que es el que no se está modificando ahora su duración, puesto que está vigente hasta el mes de diciembre del año 2021, son 53.742 los trabajadores que han sido acogidos a algunos de estos pactos, y son 8.588 empresas las que los han registrado respecto de sus trabajadores. Nuevamente, mayoritariamente esta norma ha beneficiado a empresas de menor tamaño. Aquí hay una apertura mayor con apertura de empresa y también por sexo, y en cuanto a cuánto es lo que se ha gastado en cuanto al fondo individual y al fondo solidario del seguro de cesantía en pago promedio según la fuente de financiamiento. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos hoy día? Tenemos una situación que es compleja porque
tenemos un número importante de trabajadores que tienen sus pensiones vigentes que están recibiendo su giro número 9 o número 10. Esto quiere decir que ya están quedando sin nuevos giros. Y vemos actividades como la del turismo, que están fuertemente golpeadas, que lo más probable es que vayan a seguir necesitando esta herramienta, y de no aumentar el número de giros no tendrían la posibilidad de poder darle protección a esos trabajadores. Actualmente tenemos vigentes 93.000 trabajadores suspendidos. Piensen que llegamos a tener un número bien importante, son 767.000 los que estuvieron suspendidos, pero en los últimos 31 días han sido 155.000 los que se encuentran vigentes. Y este número es importante contrastarlo porque, por ejemplo, en cuanto a las solicitudes de este mes, tenemos 10.987 que son prácticamente equivalentes estos 17 primeros días a la totalidad del mes de diciembre del año 2020. Y esto acá es consecuencia del endurecimiento de las restricciones del plan paso a paso, producto de la situación sanitaria. Por lo tanto, aquí es una cosa que es muy evidente. ¿Qué es lo que busca esta ley? Lo que busca esta ley es extender la posibilidad de mantener la suspensión hasta por un máximo de 9 meses. Esto es que hasta el 6 de diciembre del año 2021 exista la posibilidad de que se pueda aplicar la suspensión en caso de que nos encontremos con una situación sanitaria y laboral que nos lleve a necesitarla. Al mismo tiempo, permitir hasta un máximo de 9 giros adicionales, porque en nada nos sirve aumentar el plazo si no aumentamos los giros. Tenemos trabajadores que ya han agotado la totalidad de sus giros. De esta forma, un trabajador podría haber llegado a tener hasta 21 giros totales, es decir, prácticamente toda la cobertura de la pandemia con protección para sus ingresos. También extender por 9 meses más la vigencia de la ley 21.263 para de esta manera poder permitir que los trabajadores puedan acceder a mejores prestaciones de un mejor monto, que son las que la ley 21.263 corrige, y además de esto, que estas mismas número de prestaciones y de mayor monto puedan acceder los trabajadores que han sido desvinculados, para que tengamos entonces una homologación entre los beneficios que recibe un trabajador suspendido y uno que se encuentra cesante. Finalmente, también se propone extender hasta enero del año 2022 el plazo que tiene la Superintendencia de Pensiones y la DIPRE para emitir el informe respecto del funcionamiento de la AFC. Esto es porque la ley actual, ya que los beneficios se extinguían en el mes de octubre, tenía la fecha como plazo para emitir el informe el mes de octubre. Si vamos a extender el plazo, resulta del todo lógico que lo hagamos para que la superintendencia pueda emitir el informe una vez que ya haya entregado la totalidad de las prestaciones. ¿Por qué ocupar este mecanismo? Bueno, la verdad es que el día 6 de marzo vence la vigencia de la ley y necesitamos tener esta renovación a fin de poder, tanto los suspendidos como aquellas personas que se encuentran cesantes, poder acceder a estas prestaciones. En la tramitación legislativa de la ley 21.263 se incorporó esta facultad, que es la que el Ejecutivo puede, a través de decretos supremos, ir prorrogando según las condiciones sanitarias y las condiciones laborales, y de esta forma hemos podido dar una respuesta efectiva, rápida y ágil a esta realidad que es bastante cambiante de las pandemias, ¿no es cierto? De repente pensamos que ya estábamos en un mejor escenario, tuvimos un retroceso, y tener una herramienta que nos permita reaccionar a tiempo es muy importante en este tiempo. Para que ustedes sepan, desde la dictación de la ley 21.263, que fue esta que permitió aumentar el monto y el número de giros, se han dictado 3 decretos, y el último entonces termina su vigencia el día 6 de marzo, tal como ya se los he señalado. ¿Cuáles son las condiciones para extender la vigencia? Bueno, tal como les he señalado, las condiciones sanitarias vigentes en el país, que se reflejan en el plan paso a paso del Ministerio de Salud, las condiciones del mercado laboral, la realidad regional, que es distinta y también hay que tenerla presente, y finalmente los efectos que ha tenido la aplicación de estas leyes en los trabajadores de nuestro país. En cuanto al contenido del proyecto,
Se nos ha preguntado de qué manera estas extensiones podrían comprometer la sustentabilidad del fondo del seguro de cesantía, con esta eventual extensión tanto de la ley como de giros adicionales, y la superintendencia modeló los siguientes cuadros. Este de acá es la evolución esperada de los beneficios del título primero, es decir, de la suspensión. Nosotros vemos que en un inicio tuvimos pocos casos, tuvimos aquí la cumbre, que estuvo entre los meses de julio y los meses de septiembre, y luego fue disminuyendo la cantidad de trabajadores suspendidos en la medida en que las condiciones sanitarias iban mejorando. Producto de este aumento de casos, vemos como nuevamente aumenta, y lo que indica la línea roja es qué ocurre si es que hasta el mes de junio simplemente se extiende el beneficio, entonces se extinguirían los trabajadores suspendidos, lo mismo si fuere hasta el mes de septiembre, pero los recursos están programados para poder rendir la línea azul, que es la línea de diciembre, es decir, si pudiésemos tener durante todo este tiempo a los trabajadores bajo esta cobertura. Este segundo gráfico lo que muestra es qué ocurriría con los beneficiarios del título 2, es decir, la de la reducción. Si nosotros no tuviésemos esta herramienta, lo que ocurriría es que los trabajadores que de otra manera estarían suspendidos pasarían a estar reducidos, y es por eso entonces que la línea azul que demuestra cuál ha sido la evolución de los pactos de reducción, si es que no tuviésemos más suspensión al mes de junio, claramente se dispararía, y lo mismo ocurriría en el mes de diciembre. En cambio, si es que ambos beneficios siguen coexistiendo, tendríamos entonces esta línea que es la azul, y que siempre lo que se planteó es que la reducción fuera una especie de transición entre la suspensión y la normalidad, puesto que lo más probable es que cuando tengamos esta situación de recuperación, vayamos a tener que partir de una manera más gradual, ¿no es cierto? Y finalmente, lo que dice relación con la sustentabilidad del fondo, estamos hablando del fondo de cesantía solidario. Vemos que la mayor cantidad de demanda de este fondo la vamos a tener en julio del año 2021, ahí vamos a estar por debajo de los 500.000 millones, y es por eso entonces que en esta etapa sería necesaria la inyección de los recursos por parte del Estado para poder recuperar entonces la estabilidad de este fondo. Pero luego vemos que producto de que en la ley siempre estuvo planteado de que los trabajadores que eran acogidos a la suspensión, sus empleadores debían seguir pagando las cotizaciones previsionales respecto de ello, el fondo se recupera sin problema y logra llegar a los niveles anteriores. Aquí también es muy importante establecer de que el fondo hoy en día permite, tal como se señala, la sustentabilidad de una eventual extensión de la ley y estos giros adicionales, pero que además está lo suficientemente robusto como para poder hacer frente a las necesidades en caso de un escenario de cesantía, y es importante entonces también aclarar que durante todo este tiempo aquellas personas que después de haber estado suspendidas han pasado a estar desvinculadas, han recibido las prestaciones del seguro de cesantía mejoradas conforme a lo que establece la ley 21.263, y no han tenido interrupción en sus prestaciones. Muchas gracias, hoy ministra del Trabajo, por su explicación detallada, María José, y vamos a hacer el debut también de parados, como hicimos la despedida del ministro Briones, o sentados nomás, ¿no? Parados, ¿no es cierto? Sí, claro. Vamos a hacer el debut del nuevo ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, a quien ya conocemos, pero ahora está aquí al frente, allá al frente, así que le damos la palabra al ministro para que debute en esta Comisión de Hacienda. Como está, presidente, por su intermedio, saludar, ¿no es cierto?, a todos los diputados, diputadas que van a estar conectados, a la ministra también, ¿cierto?
Bueno, un agrado estar en esta comisión. La verdad que como usted dice, me tocó estar varias veces antes y creo que fue un lugar de trabajo que fue un lugar donde pudimos hacer muchas cosas. Yo espero que eso podamos seguir haciéndolo. También, como ustedes saben, en general cuando estaba en la IPRES trataba de que tuvieran línea directa conmigo. Ahora, por supuesto que también espero que siga lo mismo. Y acá vamos a estar disponibles para trabajar en lo que sea necesario. Sí, lo primero, eso, presidente y estimados miembros de la comisión, muy disponible y muy contento de estar trabajando con ustedes. Lo segundo es que, bueno, creo que la ministra dio una presentación maciza. Yo creo que todos sabemos la importancia de este proyecto y creo que también todos sabemos la urgencia de este proyecto. Yo creo que es muy relevante que ojalá lo podamos aprobar lo antes posible, ojalá pasar al Senado y tener su aprobación de inmediato, porque eso también va a dar tranquilidad, ¿no es cierto?, a las familias chilenas, de que en caso sea necesario lo vamos a ocupar y lo vamos a ocupar de forma como corresponde. Además, lo otro relevante es que desde el punto de vista de la materia financiera, tal como mostraba la ministra, la verdad que se simularon 3 escenarios en la sustentabilidad del fondo. La verdad que en solamente un escenario más bien extremo se requeriría una inyección de capital que sería alrededor de 121 millones de dólares. Pero en el resto de los escenarios, que no son tan extremos, la verdad eso no sería necesario. O sea, desde ese punto de vista también, esto significa que es un proyecto que desde el punto de vista financiero nosotros no vemos problemas, sino que lo que quisiéramos efectivamente es que ojalá pasara lo más rápidamente al Senado y se pudiera despachar para que ojalá estuviera disponible para que lo ocuparan los chilenos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí, ministro, esto ya viene del Senado, así que esto lo deberíamos ver mañana. Tenemos la sesión especial que tenemos acá en la Cámara en la tarde y con eso ya debiera, si no hay cambio, por supuesto, pero no se viera, debiera terminar. Mejor todavía, presidente, usted tiene razón, se lo agradezco, ojalá sea así. Bueno, vamos a darle en primer lugar la palabra al diputado Melero, que supe que estuvo en la comisión, si nos tiene algo que aportar, y luego abrimos el debate con mis colegas. Veo también al diputado Melero, si nos quiere dar una opinión desde trabajo, digamos. Presidente, en trabajo el proyecto de ley fue aprobado en forma unánime. Se resaltó la importancia de seguir manteniéndolo y darle vigencia por más tiempo en virtud, desgraciadamente, de las malas cifras y de los incrementos de la pandemia durante los últimos meses. También recordar que este proyecto de ley se ha podido financiar gracias a 2.000 millones de dólares adicionales que se le inyectaron dentro de los 12.000, que fue el paquete COVID, y que está permitiendo subsidiar el aporte que hacen los empleadores y los trabajadores, mayoritariamente los empleadores, minoritariamente los trabajadores. En tercer lugar, una feliz coincidencia que fue resaltada, que esto coincide con el día que llegan 2 millones de vacunas, y por consiguiente, a las 2 que se van a sumar, ojalá debiera ser una iniciativa de ley que vaya en declinación en la medida que vayamos teniendo menores zonas con pandemia, con cuarentena, y se active el empleo. También muy importante, presidente, la ministra del Trabajo resaltó y está a disposición de la comisión los informes mensuales de cómo va evolucionando esto. El Parlamento está plena y totalmente informado. Nosotros tenemos en la Comisión de Trabajo, y quizás la ministra Saldívar puede tomar el compromiso también de hacerlo llegar aquí para hacer el seguimiento de cómo evoluciona. ¿Perdón?
lo acaba de mandar. Me dice la secretaria que lo acaba de mandar, de manera tal de que nosotros podamos ver cómo sube, cómo baja, ojalá que vaya bajando, que haya cada vez menos subsidio y más empleo que se genera producto de la recuperación del crecimiento económico. También, presidente, resaltar el hecho de que las grandes beneficiados han sido las muy pequeñas y pequeñas empresas, que fue un objetivo que se buscó. Hay obviamente también algunas un poco más grandes, pero los grandes beneficiarios han sido las pymes, y eso también deja en evidencia que los recursos del Estado han estado bien focalizados hacia quienes tienen más dificultades para darle continuidad a los contratos de los trabajadores. Eso, presidente, respecto a los puntos que vimos. El resto de la exposición fue la misma y ha sido ya señalado por ambos ministros. Gracias. Gracias, diputado Melero. Veo también al diputado Santana por ahí. ¿Está pareado como otras veces o no? Para aclarar bien el tiro. No, ya, esta vez es él. Ya. Saludamos al diputado Santana. El diputado Ortiz me estaba pidiendo la palabra. José Miguel. Bien. Señor presidente en ejercicio, señor ministro de Hacienda, gran bienvenida. Primera intervención. No se puede quejar. En el día de ayer en la Comisión Mixta del Mercado Financiero salió con éxito usted. Terminamos después de como 10 reuniones. Señora ministra del Trabajo y Previsión Social, señor subsecretario, don Máximo Pavé, lo que es la vida, ¿eh? Ahí hay una persona que sabe cómo manejar la urgencia, pero varias veces no nos ha podido pillar, señor Pavé. Espero que como subsecretario no siga con ese tipo de cosas, porque cuando se llegan a acuerdos serios y responsables hay que cumplirlo siempre, las dos partes, no una sola parte. Concretamente, fijar urgencias raras, pero algunos conocemos algunas cosas más años que hemos estado aquí en la Cámara, y a usted le conta por qué se lo digo, pero en tono muy respetuoso. Don José Riquelme, estimados colegas presentes, aquí queda claro una cosa. Yo cada día soy un gran defensor de lo que significó el 11 de marzo del 90 hacia adelante. Seguro de cesantía. Lo tratamos, lo analizamos, lo legislamos y fue ley de la República con ese gran estadista Ricardo Lagos Escobar. La crítica más increíble, olvidémonos mejor. Qué manera de servir. Marco de entendimiento. Las 2 primeras semanas de junio. Llegamos al acuerdo, y lo digo por pleno autoridad política, que fui el único diputado que estuvo del primer minuto hasta el último minuto, junto con los 5 senadores titulares de la Comisión de Hacienda del Senado, que representan a todos los partidos que tienen representación política en este Congreso. Llegamos al marco de entendimiento de los 12.000, y lo expresó mi colega Melero. De esos 12.000 están los 2.000 millones, con el cual se ha hecho posible una ayuda real y efectiva en relación al fondo de cesantía. Las 2 leyes que estamos modificando y mejorando, era una lógica, y esa lógica se planteó en la discusión del marco de entendimiento, que esto significaba un marco de los 12.000 millones de dólares, pero si era necesario, se iba a tener que aumentar. Absolutamente esto depende cómo venía la emergencia. Yo como penquista de toda la vida les puedo decir que terriblemente Concepción es la ciudad con más contagio de la región del Biobío, y que en nuestra ciudad de Concepción lamentablemente ya se han muerto más de 1.000 personas por el COVID, que es terrible. Entonces hay que mantener toda la reserva y todas las cosas sanitarias. Yo creo que esto está correcto, yo estoy totalmente de acuerdo, porque sucedería la cosa más increíble. Hay algunas ayudas que terminan el 6 de marzo. Y si no somos capaces de legislar ahora entre hoy y mañana, o pasado mañana, obviamente que los responsables vamos a ser nosotros. Yo estuve analizando el informe de la Comisión del Trabajo. Hay una indicación
de un distinguido colega y amigo y de mi bancada, Gabriel Silve, que está planteando el tema en una indicación que salió rechazada no tuvo los votos mayoría, pero quiero expresarlo aquí. Ideal es siempre tener toda la información al minuto de lo que es el desarrollo de este fondo de cesantía, cuánto han hecho uso con detalle y cuánto significa en dinero. Pero si llegamos a suceder eso, no les quema la menor duda que va a haber un tercer trámite, ¿no es cierto? Y de repente puede suceder la cosa más paradojal, que quede para marzo. Eso no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo que eso suceda. Es un tema que hay que colocarlo en el momento oportuno, ahora desde marzo, pero debiéramos dar una señal potente que estas modificaciones de estas dos leyes están encaminadas en lo que siempre estamos de acuerdo, porque yo lo ingreso a todos, los 155 diputados de la República y los 43 senadores y senadores en ejercicio. Hay que aprobar este proyecto. Aquí se tocó el tema del turismo. El tema del turismo es brutal. Y especialmente los que tienen que ver con todo lo que es alimentación. Están pasando los momentos más duros y difíciles. No solamente, lo digo con mucha claridad, en las provincias o comunas que su gran fuente es turismo, pero aquí en el Gran Concepción una de las cosas es eso también, el turismo. Una de esas cosas es la cosa gastronómica. Una de esas cosas es personas que se dedican exclusivamente del punto de vista de banquetero y así sucesivamente. Y lo terrible es lo siguiente, que los grandes perjudicados son unos grandes servidores públicos como son los garzones, a los cuales yo les tengo un respeto muy grande. ¿Y por qué lo expreso esto? Porque precisamente estas dos leyes le están sirviendo a ellos, los que están cesantes. Y se está dando esa posibilidad de un nuevo aporte del Estado chileno que está autorizado, es cosa de verlo. Así que yo lo que quería decir, que al menos este es el momento de demostrar que efectivamente no llegamos por casualidad a ser parlamentarios, sino que en función de este momento tan difícil y tan complicado, estar a la altura de apoyar al máximo de lo que las personas que en este instante están sufriendo en carne propia una situación tan especial. A mí me alegra una cifra, que la de usted, señora ministra, a usted me dirijo, que especialmente los favorecidos son las pymes chicas. Eso me llena de alegría. Hay que seguirlos ayudando hasta que sea necesario. Y no es una casualidad también que en paralelo a esto, porque depende de usted, señora ministra del Trabajo y Previsión Social, tengamos los 2.200 millones de dólares que les aprobamos en el presupuesto, en la tercera subcomisión que tengo el honor de presidir para el presupuesto de este año, el programa Proempleo, que la última información, porque no ha llegado la información, hemos sabido que ya tienen más de 400.000 personas que han hecho uso de ese Proempleo. Así que, por lo tanto, yo les solicito, colega, después de la discusión que tenemos que tener, debiéramos aprobarlo y dar una señal potente, apoyarlo en forma unánime. En forma unánime. Yo creo que esas son señales también para la sala el día de mañana. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Ortiz. Antes de darle la palabra al diputado don Pepe Au, sí, me reclamaban aquí con mucho respeto su secretario Pavé, los parlamentarios que usted partió acompañándonos ya siempre aquí, así que lo esperaban aquí, pero bueno, lo saludamos a la distancia y esperamos que... ¿Estuvo en la mañana? Ah, se fue a almorzar a San... Ya, ahí sí, ahí sí. Y también vemos a don Cote Riquelme por ahí, o sea, quiere decir que ya va a llevar 4 ministros ya, sobrevivió, como dicen aquí, es el 4º ministro que sobrevive, y a un Pancho del Río que también hace mucho tiempo que lo vemos. Así que le vamos a dar la palabra a Pepe Au y después a don Leopoldo Pérez. Pepe tiene la palabra. Gracias, presidente. Los ministros pasan, los Riquelmes quedan. Yo quiero darle la bienvenida, por supuesto, al ministro y ofrecerle la disposición de siempre en esta comisión,
que se ha caracterizado siempre por buscar soluciones a las controversias. Y espero que tenga la misma disposición que mostró cuando era director de la DIPRES. Ya la primera reflexión que quiero hacer es que, primero, no hay ninguna indicación sobre la mesa, y por lo tanto no hay ningún riesgo de que este proyecto vuelva al Senado, y esta comisión razonablemente lo que debiera hacer es aprobarlo por unanimidad para que comience a regir inmediatamente luego del término de la vigencia de las leyes que terminan su vigencia el 6 de marzo y en consecuencia si no se aprueba esta ley habrá gente que quede sin protección. La segunda reflexión es que hay que darse con una piedra en el pecho, y esto lo dijo el ministro anterior, de que exista, de que tengamos hace ya varios años un fondo de cesantía, un seguro de cesantía, porque es esa estructura la que permitió responder de manera adecuada a la crisis, generando esta nueva figura de la suspensión de los contratos, pero acogiéndose a los mismos beneficios de la cesantía o similares beneficios. Y luego que a tiempo se aprobara aquí en el Congreso una ley que permitió meterle más beneficios a la cesantía y a la suspensión, más meses, producto de que la crisis superó de lejos las expectativas que teníamos todos respecto de la duración de la pandemia. La pandemia se ha prolongado infinitamente más de lo que casi todos nosotros supusimos al inicio. Lo tercero es que la información que está acá bastante detallada, me gustaría obviamente recibirla todavía más detallada en términos de regiones, en términos de duración de la suspensión. Eso es algo que me interesa particularmente saber. Cuando se suspende, ¿cuántos meses ha durado esa suspensión? Es decir, claro, o cuántos se han beneficiado un mes de suspensión, cuántos 2 meses, cuántos 3 meses, cuántos todos estos meses, porque eso es un muy buen índice de la recuperación o el estancamiento de las distintas actividades. Porque es obvio que, por ejemplo, en el turismo debiera ser más larga la suspensión, y ellos van a ser seguramente los principales beneficiarios de esta extensión, porque es una industria, junto con la gastronomía y algunos otros servicios, que no ha levantado cabeza y no tiene en el horizonte inmediato la posibilidad de hacerlo. Pero es muy positivo que el 70% de los trabajadores beneficiados con la suspensión pertenezcan a la micro, pequeña y mediana empresa. Y fíjense ustedes que el 54% pertenece, 54,3% pertenece a la micro y pequeña. Es decir, el 28% de los beneficiados es de microempresa. Y ustedes comprenderán que no está el 28% de la masa laboral con contrato en la microempresa. De hecho, la gran empresa cubre el 30%, es decir, el 30% de los trabajadores beneficiados pertenece a la gran empresa, y hoy día, del orden del 60 y un poco más de los trabajadores con contrato en Chile está en la gran empresa. Uno puede decir entonces que la MIPYME ha hecho el doble de uso que la gran empresa de este mecanismo, y eso es muy positivo en el sentido de que esto no tenía ninguna restricción. Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, podía ocuparlo, pero ha sido ocupado el doble por la micro y pequeña que por la gran empresa. Entonces, bueno, yo por supuesto llamo a aprobar esto por unanimidad para que sea ley mañana en la sala. Lo vamos a votar, me imagino, por unanimidad.
Gracias, diputado Pepe Out. Y antes de entrar entonces a votar, tengo al diputado don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas, saludar al nuevo ministro de Hacienda, saludar a la ministra del Trabajo, que nos acompaña, saludar al subsecretario Pavés y también a don José Riquelme, como lo han saludado todos los que me han antecedido en la palabra. Presidente, dos cosas por su intermedio. Primero, me gustaría hacer una consulta al Ejecutivo en función de si existe la información a nivel mucho más, no instantáneo, pero de un plazo menor, digamos, podríamos hablar de si existe una información semanal de lo que se estaba planteando tanto por el diputado Ortiz, que también lo esbozó un poco el diputado Out, en el sentido de tener esa información un poquito más rápido, por así decirlo, en periodo de tiempo más corto. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, presidente, solicitarle a usted el hecho de que ya prácticamente todos estamos de acuerdo con aprobar este proyecto y que mañana en la sala debiera ser aprobado sin problema, objeto que se convertido en ley, el día 6 de marzo ya esté en operaciones y no tengamos que retrasar la puesta en prórroga, por así decir, o reemplazar las leyes que actualmente están vigentes y poder satisfacer las necesidades que requiere el Fondo de Cesantía. Eso simplemente, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Pérez. ¿Algo que agregar, diputado Van Buren? Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a la ministra del Trabajo y en forma especial a nuestro amigo acá de la Casa de Hacienda, al nuevo ministro de Hacienda, y desearle los mayores éxitos. Y como decía mi colega Out, siempre en esta comisión hemos tratado de ayudar, digamos, aunque sea con un grano de arena, a sacar adelante proyectos que tienen fuerte impacto en poder tratar de ayudar a sobrellevar esta pandemia social, económica, sanitaria. Yo veo aquí la exposición maciza, no voy a decir robusta, porque quizá el diputado Chini se puede enojar, si robusta, dice maciza, como dijeron por ahí, pero veo aquí que al 27 de enero 74 comunas se encuentran en fase 1, cuarentena, 116 comunas en fase 2, transición, 145 comunas en fase 3, preparación, 10 comunas en fase 4, apertura inicial, y 0 comunas en fase 5, apertura avanzada. Como decía mi colega Out, efectivamente esto salió mucho más extenso de lo que pensábamos, jamás pensábamos que íbamos a tener algo tan extenso en esta pandemia sanitaria que todavía no sabemos cómo va a terminar. Como dice el diputado Melero, bueno, ya tenemos una dosis importante de vacunas, pero que pueda atenuar fuertemente lo que está pasando en este momento en nuestro país, porque tenemos como las manos atadas. Por un lado tenemos que controlar la pandemia, pero por otro lado también tenemos que ver qué pasa desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, presidente, quiero pedirle por su intermedio a la señora ministra y al señor ministro de Hacienda, si independientemente de nuestra votación, que no me cabe duda que debiera ser unánime y rápido para que la veamos mañana en la sala aquí de la Cámara de Diputados, es poder tener alguna desagregación por región. Me interesaría poder conocerla. Yo creo que la deben tener para haber construido estos cuadros. Y también el diputado Out tocó un punto que a mí me tiene muy preocupado, no solamente por mi región de Los Ríos, sino que también hay otras regiones que viven prácticamente del turismo. Y el turismo, bueno, lo vemos aquí en la quinta región, cuando uno ve más del 50% que ya no abre, bueno, no es porque efectivamente no quiera abrir, sino que porque ya se fue a espalda. Hemos visto ya cada vez una gran cantidad de empresas que tenían más de 30, 40 años y que hoy día cerraron. Y eso nos tiene muy preocupados. Hoy día en nuestra región, y por eso aprovecho, digamos, este momento para que hacerle un llamado de atención. Sé que están preocupados, pero ver cómo podemos tratar, digamos, de llegar de forma más
efectiva a las regiones que viven del turismo y que de lo contrario después va a ser a un costo muy alto poder revertir esa situación desde el punto de vista del empleo. Así que le agradezco, señor presidente, que me ha dado la palabra y espero que tengamos una votación unánime de este importantísimo proyecto de ley. Gracias. Gracias, diputado von Mühlenberg. Bueno, aquí estamos en zona 2, por eso que vemos cuatro diputados presentes y el resto está por allá, si también es lo que decía el diputado von Mühlenberg. Pero aprovecho algo y de ahí te doy la palabra, colega Santana, algo que dijo que también me lo han planteado en la zona, esto del turismo, y está debutando el nuevo ministro de Hacienda, la posibilidad de evaluar ya esto de las patentes y permisos de comercialización y todo que vencen ahora, ver con los municipios si hubiera la posibilidad efectivamente de echar una manito y postergar, no es que no se pague, pero al menos postergar por un tiempo, etcétera, porque como con las distintas zonas que están paradas, ¿no es cierto?, no está habiendo turismo en muchas zonas costeras, en la región del Maule y la tuya, entonces al nuevo ministro le dejamos un poco la posibilidad de analizar estas circunstancias y, diputado Santana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, un saludo afectuoso a la ministra Saldívar, al ministro y gran amigo de Hacienda. Me alegro mucho, creo que es un gran acierto que nos acompañe en este último año, un año tan importante y con una pandemia que se ha postergado, que se ha postergado desde el punto de vista de que no hemos sido capaces de poder resolverlo a nivel mundial, pero ya están llegando las vacunas y eso obviamente es una buena noticia, pero hay que tomar un tiempo más. Y se va a requerir del gobierno, a Máximo Pavés también, felicitarlo, ¿cierto?, por su nominación de subsecretario. Y el Coto, como dice, pasa los ministros, pero Coto, ahí siempre. No, yo quiero valorar, yo creo que este es un proyecto que vamos a aprobar de manera unánime, pero también este es un proyecto junto al FOGAPE que promulgó el presidente Piñera ayer, que muestra que sí hay planificación, que ha habido una disposición del Ejecutivo de poder ir en ayuda con las personas que están siendo afectadas, tanto en el ámbito privado, llámese micro, pequeñas, medianas empresas y también en lo que dice relación a sus trabajadores. Yo me quiero sumar al detalle, creo que es importante tener una información desagregada, ojalá no solo por región, sino que también por provincia. ¿Y por qué digo esto? Porque en época de verano y quienes pertenecemos a regiones como la de los lagos, yo estoy en este minuto aquí en Chiloé, se ve la condición brutal de efectos que está teniendo esto para la gente que vive del turismo, de los servicios, principalmente donde sus ingresos se concentran en esta época estival. Está muerto la región de los lagos. Chiloé, la verdad que no se ve prácticamente nadie visitando las comunas, porque estamos en cuarentena, salvo una o dos comunas aquí, y eso requiere y demanda de que la focalización de los esfuerzos en distintas materias se definan dónde hay que llegar más rápido, dónde hay que llegar primero, que son los que en este caso, en mi región, están muy afectados. Y también quiero solicitarle al ministro Cerda que ojalá se pueda discutir con las instituciones financieras maximizar la celeridad. Todos sabemos, ¿cierto?, la historia del primer FOGAPE, el FOGAPE ajustado, mejorado, como se quiera denominar, pero hoy día tenemos un FOGAPE que, producto de la extensión que ha tenido la pandemia, es más necesario que también exista un espíritu social en la atención de quienes van a hacer solicitud de estos créditos con aval del Estado. Yo creo que hay que apretar esa tecla de generar la sensibilidad correspondiente. Hay un sentido de urgencia que obviamente es mayor al que había hace 10, 11 meses atrás, y en esa línea yo creo que el Ejecutivo, aparte de su disposición de poder contribuir con iniciativas, que varias de ellas tienen que pasar por el Congreso Nacional y que veo una buena disposición en este caso de aprobarlo de manera unánime también por parte de la oposición, que también se haga un trabajo con los incumbentes o quienes tienen una gran responsabilidad para que estas iniciativas obviamente lleguen con la celeridad y lleguen con la prontitud que todos queremos. Gracias, presidente. Y felicitarlo, presidente, porque
Me comentaban que usted, que haya más sesiones, usted es el parlamentario más feliz del Congreso, así que no sé cuál es el motivo, pero lo quiero felicitar. Gracias, diputado Santana. Sin embargo, yo no voy a poder hacer lo mismo con usted porque aquí me comentaban los parlamentarios presentes. La próxima vez, por favor, póngase en otro lado porque nos saca pica. Estamos mirando ahí atrás suyo las aguas, los cerros de Chiloé. La verdad es que nos pone un poco... ya, dejémoslo, señora secretaria, que usted es la que me decía algo, dejémoslo ahí, pero la próxima vez lo limita cuando aparezca solo al rostro de él y a la cara. Vamos a darle brevemente la palabra a... Presidente, no, que hagamos la próxima sesión acá, pues si aquí entran todos, no hay problema. ¿Les parece? Aprobado entonces la próxima sesión el martes 2 de marzo, por invitación del diputado Santana, acuerdo unánime, así queda. La última porque ya vamos a votar para darle la palabra breve a la ministra y después al ministro. Ya, la última pregunta, diputado. Una pregunta a los ministros. Nosotros aprobamos la primera ley que estableció el aporte estatal de 2.000 millones de dólares, ¿se recuerdan? Pero estableció una jerarquía de uso que partía obviamente con la cuenta personal, con el fondo colectivo y si fuera necesario el aporte fiscal. Yo quiero saber si ha sido necesario, porque tengo la impresión de que todavía no se ha hecho uso de ese recurso y sigue allí como respaldo para el periodo que viene, pero quiero confirmar eso. Veo que el diputado Don Cosme, a último minuto ya, Don Cosme, con esto terminamos y nos vamos ya a ir a votar, porque si no se nos van a alargar los tiempos mañana. Brevemente, diputado, exalcalde Don Cosme Mellado. Gracias, presidente. Gracias, de verdad, bien breve. Solamente, más que nada, sumarme a las intervenciones relacionadas con lo que ocurre con el turismo local. Recientemente Pichilemu, que es el balneario principal de la región de O'Higgins, pasó a fase 2, a fase de transición. Ya viene con una crisis bastante fuerte de lo que significa el comercio local y eso hace más difícil todavía la situación de los locatarios y pequeños comerciantes. El llamado se lo hicimos en su momento al ex ministro de Hacienda, al nuevo ministro esperamos también de que se busque una solución y que se coordine con los municipios, especialmente el de Pichilemu, para que se pueda atender a los comerciantes que los están pasando muy mal. Gracias, presidente. Gracias, colega Mellado, y efectivamente, ministro, entonces hay casi unanimidad, ya le damos la primera tarea como Comisión de Hacienda, que este proyecto lo vamos a aprobar sin lugar a dudas, pero échele una miradita al área turismo, que está bastante complicada, a ver si podemos hacer algunos pasos especiales. Ministra, usted primero, si que tiene algo que agregar a lo conversado con mis colegas parlamentarios, luego el ministro Cerda y pasamos a votar. Ministro Saldívar, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a aprovechar acá de responder algunas de las consultas que se han hecho. Lo primero dice relación con la información. Creo que es muy relevante que ustedes sepan que tan pronto se aprobó esta ley, la primera, se asumió un compromiso de total transparencia y es por eso que en la página web de la Superintendencia de Pensiones se publica semanalmente la información actualizada a través de una ficha técnica que contiene información con la apertura que ustedes nos han dicho. Apertura por región, apertura por actividad económica, apertura por sexo, apertura por fuente de financiamiento, número de giros, si es que es suspensión, si es que es reducción. Y esto nosotros estamos hoy día en la ficha número 39, es decir, hemos tenido periódicamente esta información que se va entregando y se va complementando y que está disponible para toda la ciudadanía. Pero además de eso, hoy día hemos hecho llegar a la Cámara de Diputados y al Congreso el informe consolidado de lo que fue el año 2020, ¿no es cierto?, del uso de esta ley durante el año 2020, que tiene información ya no semanal con estas variaciones, sino que la información consolidada y también con más análisis, y estamos absolutamente disponibles, si es que así ustedes estiman conveniente, para poder ir a exponer esto, a fin de que si hay preguntas, poder ir respondiéndolas. Con respecto a la apertura
por localidades menores, nosotros siempre tenemos el problema de las distancias, ¿no es cierto? Tenemos personas que trabajan en una parte, que viven en otra, entonces puede haber ya un poquito más de complicación si es que uno lo hace por unidades regionales más pequeñas, pero está con apertura regional en todos los informes que se han entregado hasta ahora. Respecto de la pregunta del diputado Out, respecto de cuál había sido el uso, bueno, la verdad es que nosotros tenemos que un 38% de quienes han usado esta ley lo han hecho entre 1 y 4 giros. Tenemos un 48% de esos trabajadores que están suspendidos que han tenido que hacer uso entre 5 y 7 giros. Y tenemos un porcentaje que es un 13% que ha sido más de 7 giros. Esto quiere decir que para estos, que este 13%, que es el grupo más duro, de no haberse aprobado la ley 21.623, no tendrían derecho a más giros, estos 5 giros adicionales. Y algunos de ellos, como yo les mostraba, ya están en su 10º giro. Entonces, y aquí principalmente dice relación con la actividad del turismo y también con la actividad, por ejemplo, de los buses interurbanos, que producto de que se ha disminuido la frecuencia de los buses, no quiere decir que hayan paralizado, pero en la práctica tienen a muchos de sus trabajadores suspendidos y no tienen la misma frecuencia que tenían antes. Por lo tanto, esta ley se hace muy necesaria. Con respecto al tema de los recursos fiscales, no sé si el ministro de Hacienda está todavía presente, Coto, o respondo también yo esa pregunta. Sí. Perdón. ¿Está acoplado? Ahí sí. Sí. Ya no estoy. ¿Respondo yo? Sí, perfecto, porque está acoplado. Bueno, a ver, el presupuesto máximo que se había comprometido en estos 2.000 millones de dólares, y tal como señala el diputado Out, primero se iba a hacer cargo a las cuentas individuales, luego al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, y los recursos de estos 2.000 millones se inyectaban en caso de que el Fondo Solidario bajara de los 500.000 millones, ¿no es cierto?, para darle sustentabilidad al fondo. Lo que nosotros vemos es que esa realidad la vamos a ver por primera vez en el mes de julio del año 2021 y ahí es donde va a ser necesario incorporar estos recursos. La razón por la cual el fondo ha tenido este desempeño es básicamente por dos. Una, porque se estableció la obligación de que los empleadores, no obstante estuvieran suspendidos sus trabajadores, siguieran cotizando para ellos. Y entonces eso hace que tanto las cuentas individuales como el Fondo Solidario se hayan podido mantener bastante sanos. Y esto también ha permitido, y esto acá desvirtúa algo que muchas veces se ha dicho pero que no es efectivo, que una vez que el trabajador usaba los recursos en la suspensión no tenía protección en caso de una desvinculación. Eso no ha sido así, no ha pasado. Los trabajadores que han sido desvinculados después de ser suspendidos han tenido derecho a las prestaciones y en virtud de la ley 21.263 incluso estas prestaciones han sido mejores que las que habrían tenido en una situación normal. Entonces, yo creo que con eso respondo todas las dudas que habían surgido. Muchas gracias, ministra. Me decían aquí mis parlamentarios que está un poco oscura ahí, pero el diputado Santana la va a invitar a Chiloé para que se vea con más luz todo aquello. Hemos terminado entonces el debate y, si les parece, por lo que decía el diputado von Burgo, el diputado Melero al comienzo, no hay indicaciones, no hay cambios. Si le parece que votamos de una todo el proyecto con sus dos artículos, que uno es el técnico y el otro el financiero, si les parece. Sí, presidente, si le parece. Entonces, ¿habría oportunidad para aprobar este proyecto? Así es. No, Unánime, presidente. no, presidente. Presidente, sí, con abstención de mi parte, por favor. Ya. En votación, presidente, entonces. Sí. Señor Jürgensen, que reemplaza a la señora Cid. Presidente, para que se extienda esta ley de protección del empleo que ya ha permitido que más de 800.000 personas no pierdan su trabajo, voto a favor. Señor Jackson. Sí, muchas gracias, secretaria. Yo al menos voy a dejar un voto de abstención. Creo que la realidad que están viviendo las y los trabajadores que han pasado por este sistema u otros dista mucho de la complacencia con la que se habla. Obviamente que cuando se discute entre postergarlo o no postergarlo, a cualquier familia hoy día va a preferir que se postergue,
pero también preferirían muchos otros mecanismos mejores que lo que se están estableciendo, con mayores coberturas, también que puedan tener reconocimiento e ingresos quienes no están cubiertos por los contratos de trabajo. Entonces, creo que hay hoy día muchas familias que han tenido que recurrir no solo a sus ahorros y a los montos que han tenido en su seguro de cesantía, que por ahí se decía es por así un milagro. La verdad es que es trabajo de las familias trabajadoras chilenas, no es un milagro. Es tiempo que le pusieron y que son sus platas, las platas de trabajadores y trabajadoras las que están ahí hoy día salvando una situación de pandemia. Y al mismo tiempo, mientras las familias de mayores ingresos en nuestro país se hacen más ricas y un gobierno no se atreve a generar un impuesto más progresivo para poder recaudar fondos y que las familias más pobres no sigan empobreciéndose, y mientras sigamos contentándonos con este tipo de proyectos sin tocarle ni un poquito el bolsillo a quienes han engordado sus fortunas durante los tiempos más duros para las familias chilenas, la verdad es que yo no puedo sencillamente aprobarlo como si es que no estuviera nada pasando. Por eso me abstengo. Señor Melero. A favor. Señor Mellado. Entendiendo que hay poco tiempo y especialmente hay mucha gente que no puede seguir esperando, voto a favor, señorita secretaria. Señor Monsalve. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. Gracias. Presidente, la complacencia que yo he visto en el Congreso es justamente de los parlamentarios a los cuales pertenece el diputado Jackson, me refiero al Frente Amplio, entre otros, respecto a cómo se quemaron a partir del 18 de octubre el metro, locales comerciales, saqueos, etc. Y yo voy a votar a favor porque justamente la dignidad de las personas y la familia de los trabajadores que lo están pasando mal pasa justamente por que tengamos prorrogada este tipo de ayuda. No todo es perfecto, pero es parte de la ayuda que están recibiendo. Voto a favor. Señor Ramírez. A favor, señora secretaria. Señor Santana. A favor. Señor von Mühlenbrock. A favor, secretaria. Presidente, señor Lorenzini. Bueno, luego le preguntaré al diputado Mellado, no le entendí eso, dijo que estaba esperando, no sé qué cosa, pero por mientras yo a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 votos a favor y una abstención, presidente. Tanto se aprueba el proyecto y tenemos, si no recuerdo, estaba Monsalve para el del día de la votación anterior. Sí, Monsalve Núñez, debería ser el diputado Núñez. El diputado Núñez, diputado informante. Entonces el diputado Núñez, el informante, y entonces agradecemos a la ministra, al Cote, a Pancho, bueno, al subsecretario, que lo esperamos ver por aquí. Ojalá mañana tenemos varios puntos, tenemos el voto anticipado, tenemos tenemos en la postergación de la licencia de conducir por 1 año, hay varios temitas muy importantes y que ojalá los ministros y los subsecretarios el último día de enero nos acompañen mañana presencialmente por acá, y de aquí saludamos a todos los parlamentarios que nos van a estar mirando desde Chiloé y otros lados. Así que habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta.